Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Es un excelente día para estar aquí conectados, para recibir la hermosa palabra del Señor que tanto nos bendice, nos fortalece y nos edifica. Le agradecemos a Dios permitirnos llegar a ti en este día y sabemos que Dios tiene algo preparado para tu vida muy especial. Sé bienvenido. Dios quiere bendecir tu vida. Vamos a orar y vamos a disponer el corazón para que el Señor nos fortalezca y para que el Señor alumbre nuestro entendimiento. Padre, te damos gracias porque en esta tarde, Señor oh Dios, tú quieres bendecirnos. Estamos dispuestos, Señor oh Dios, para que tú nos hables, nos bendigas, nos ministres con tu palabra, Señor oh Dios. Abre nuestro entendimiento, que podamos, Señor oh Dios, comprender las verdades, la profundidad de tu corazón, Señor oh Dios. Muchas de las cosas que tú quieres establecer en nuestras vidas, Señor oh Dios, y quieres hacerlo con tu amor, quieres hacerlo con tu gracia, Señor. Que nosotros mismos, Señor, nos sometamos a lo que tu palabra quiere hacer y nos dispongamos, Señor oh Dios, en este día. Te agradezco por cada persona que está allí conectada, que sé, Señor oh Dios, que tú quieres llegar a su corazón, Señor, con esta palabra. Padre, imparte tu bendición, imparte tu unción y que hoy sea un día, Señor oh Dios, que podamos recordar, Señor oh Dios, como un día en que tú marcaste nuestro corazón por la obra de tu Espíritu Santo y la acción de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Entonces, eres bienvenido. Recuerda que todos los sábados nos estamos aquí conectando a las 5 de la tarde. También estamos los miércoles a las 8:30 de la noche reuniéndonos por la página del Facebook de la Iglesia Pionera. También estamos allí en YouTube poniendo y posteando algunas de las enseñanzas que nosotros vamos dictando a través de este medio y otros medios que tenemos, que tú puedes consultar y ser edificado también y compartir con otras personas. También estamos en vivo por el Google Meet, allí reuniéndonos los viernes a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana, que es nuestra reunión principal donde alabamos juntos al Señor y recibimos el mensaje de la palabra de Dios. Hoy te queremos dar la bienvenida a esta transmisión y esperamos que sea muy edificante para ti. Bendiciones. Génesis 20. Amén. Y vamos a ver un pasaje que de pronto, yo no sé si ustedes lo han leído, muy seguramente que sí, pero que hay que poderlo interpretar de la manera como el Espíritu Santo nos muestra allí en la Biblia las verdades que hay en este pasaje tan importante. Esta mañana yo quiero hablarles específicamente de lo que es movernos proféticamente. Amén. Y que a veces cuando nosotros nos estamos moviendo de una manera profética, las personas no entienden por qué nos movemos así, por qué hacemos lo que hacemos, ¿cierto? Cuando el Señor nos habló de venir acá a estar con don Eusebio en este sector de la ciudad, pudiendo nosotros seguir trabajando allí en La Estrella, que es un poco apartado de este lugar donde estamos, pues qué locura, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Pero cuando nos movemos proféticamente, muchas veces la gente no va a entender por qué hacemos lo que hacemos. Amén. Y eso nos ha pasado con mi esposa muchas veces en todas las decisiones que hemos tomado nosotros como pastores, como ministros del Señor, haciendo cosas, teniendo movimientos, aún movimientos de la misma ciudad donde vivimos y yéndonos de un lado para el otro, no por las circunstancias, no por las cosas que están pasando en sí, sino por un propósito de Dios. Amén. Y muchas veces tú vas a tenerte que mover cuando eres un hombre y una mujer proféticos
el Señor te va a llevar a moverte de una manera que para las personas va a ser contradictorio, ¿cierto? Las personas no van a estar de pronto de acuerdo de la manera como tú haces las cosas, pero lo que yo quiero mostrar a través de este pasaje por el Espíritu Santo es que muchas veces nosotros en esos movimientos estamos cumpliendo un propósito del Señor. Amén. Entonces vamos a ver que aquí en la vida es muy importante lo que creemos con respecto a lo que dice la palabra de Dios. Y es importante la manera como nosotros formamos y estructuramos la teología en la que nosotros creemos. Amén. ¿Qué creo yo? ¿Qué estoy creyendo? Entonces, es importante que nosotros sepamos por qué creemos lo que creemos. Algunas personas muchas veces leen un pasaje bíblico y dicen, para mí esto significa tal y tal cosa, ¿cierto? De una vez van dando una interpretación y muchas veces interpretamos la palabra de acuerdo a experiencias que hemos tenido o de acuerdo a lo que nos suena más o menos lógico o nos parece más o menos correcto a nuestra manera de pensar, ¿cierto? Pero no nos detenemos a dejar que sea el Espíritu Santo el que nos dé una interpretación correcta de las Escrituras. Y por eso nosotros debemos tener una manera correcta de acercarnos a la palabra, unas reglas correctas de cómo interpretar la palabra del Señor para no decir lo que bien se nos viene a la mente, sino lo que realmente el Señor está diciendo en las Escrituras. Entonces vamos a ver en este pasaje que Abraham no estaba haciendo las cosas en su carne, como muchos lo han tildado, ¿cierto? En este pasaje en particular, han tildado a Abraham de mentiroso, han tildado a Abraham de una persona que de pronto no amaba realmente a su esposa, por lo que dice este pasaje. Abraham no está actuando con falta de fe, él es el padre de la fe, ¿no? Lo llaman muchos el padre de la fe. ¿Y por qué? Porque Abraham siempre se movía de acuerdo a un propósito del Señor. Amén. Di conmigo, un propósito de Dios. ¿Qué es un propósito de Dios? Que Dios está apuntando a algo en especial. Amén. Y nosotros debemos permitir que otros pasajes que de pronto están relacionados con el pasaje que nosotros estamos leyendo nos sirvan para interpretar lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Amén. Entonces aquí vamos a ver, ¿será que Abraham obró así porque no estaba confiando en el Señor? ¿Será que le faltó fe a Abraham? Entonces vamos a ver, ¿qué dice Génesis 20 en el versículo 1? De allí partió Abraham a la tierra del Negev. Amén. Y acampó entre Cades y Shur. Y habitó como forastero en Gerar. Amén. ¿Si están siguiendo conmigo las Escrituras? ¿Si están siguiendo conmigo la Biblia? Amén. ¿Qué dice la palabra? Que él salió hacia el sur, que es una forma de decir el sur para los israelitas. El Negev queda al sur. Amén. Queda en el desierto, ¿cierto? Es el camino que hay entre Israel y Egipto, ¿cierto? Ahí ese es todo, es el desierto del Negev. Y dice la palabra que Abraham, ¿qué hizo? Acampó entre Cades y Sur, o Shur, ¿cierto? Acampó, ahí la palabra es yashab. ¿Qué significa acampar? Sentarse, habitar o morar en un lugar determinado, ¿cierto? Eso hizo Abraham. Él se quedó en un lugar específico que Dios le dijo. Y nosotros muchas veces nos vamos a tener que mover a un lugar específico que Dios nos está mostrando en donde debemos ir. Amén. Y yo declaro en el nombre de Jesús que este año Dios te va a mover. Amén. Dios te va a mover a lugares específicos, a lugares específicos. Y dice la palabra que acampó y luego dice que habitó. Hay dos palabras ahí. Una es yashab y la otra es gur, que es
habitar. ¿Y qué quiere decir habitar? Significa volverse a un lado del camino para hospedarse o para cumplir otro propósito. Amén. Volverse a un lado del camino. Es como cuando tú vas por un camino y dices, ay, vamos a tomar tinto. O sea, se apartó un momento del camino para cumplir un propósito. Y dice también aquí que significa esa palabra gur o habitó, permanecer temporalmente. Amén. Di conmigo, temporalmente. Dios muchas veces te lleva a ti con un propósito a un lugar, pero no para que te quedes definitivamente, sino temporalmente. Amén. Entonces, mira que cuando Israel iba por el desierto en esos 40 años, logró estar, según dice la Biblia, en unos 42 campamentos. Imagínate, durante 40 años tuvo más de 42 lugares donde estuvo temporalmente. Campamento por campamento. No sabemos cuánto duró en cada campamento. En algunos pudo haber sido que algunos meses o algunos días siquiera, y otros años, ¿cierto? No sabemos. O sea, no fue el mismo tiempo en cada campamento, pero estuvo Israel cambiando de campamento en campamento. ¿Y con qué objetivo el Señor nos lleva a movernos? Para hablar a nuestro corazón. Amén. Dios te mueve a ti del lugar donde tú estás como acostumbrado, donde tú estás como ya amañado, donde tú ya estás cómodo, para desacomodarte y poderte hablar. Amén. Y eso hizo con Abraham. Lo está moviendo con su familia a un lado temporalmente, por corto tiempo. Y dice la palabra que se quedó ¿en dónde? En Gerar. Gerar. Y en Gerar había un rey. ¿Cómo se llamaba ese rey? Abimelech. Gracias, Juanito. Abimelech. Y dice el versículo 2. Y dijo Abraham de Sara su mujer, o sea, acerca de su esposa. ¿Qué dice Abraham o Abraham? Es mi hermana. ¿Qué dijo? Es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara. Entonces vemos que Abraham le dice a Abimelech que ella es su hermana. Es decir, que Abraham vuelve a repetir lo mismo que él había hecho. Ahí, si ustedes leen el capítulo 12 de Génesis, también hizo lo mismo, pero esta vez con el faraón de Egipto. Le dijo al faraón, ella es mi hermana. Y como respuesta a esto que dice la palabra que hizo Abimelech, Abimelech envió a buscar a Sara y la tomó. O sea, la quiso traer para tener relaciones con ella, ¿cierto? Vemos que Dios deja, ¿no? Él dejó que todo esto transcurriera sin impedir nada. Entonces empezamos a ver aquí, yo quiero que veamos en este pasaje como cosas que se salen como de lo normal o de lo que nosotros creeríamos que se debería hacer, pero no se hace así, sino se hace de una manera contraria a nuestro parecer. Y por eso es que hay que tener una correcta interpretación de lo que dice la palabra de Dios. Dice el versículo 3, pero Dios vino a Abimelech, escucha, Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo, he aquí, muerto eres. ¿Qué le dijo el Señor a Abimelech? Muerto. Te vas a morir, Abimelech, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Tremendo. Amén. Entonces, ¿qué usa Dios? Un recurso que se llama el sueño. Amén. El sueño. ¿Cuántos han tenido sueños? Todos, creo que la mayoría soñamos, ¿cierto? Pero en los sueños uno a veces vive cosas que parecen reales, ¿cierto? Pero Dios usa los sueños también. ¿Por qué Dios usa los sueños? Porque Dios nos habla a través de un medio
que tú y yo no podemos controlar. ¿O quién de los que estamos aquí o allí en la transmisión, de repente nos programamos y decimos, esta noche me voy a soñar que estoy en una piscina? O esta noche me voy a soñar que estoy caminando en un campo. No, lo que venga en el sueño, ¿cierto? Eso simplemente aterriza en nuestra mente y empezamos a ver como una película allí de lo que se nos presente, ¿cierto? Entonces Dios, sabiendo que nosotros no podemos controlar el lenguaje de los sueños, usa ese medio para revelarnos cosas a nosotros. Y Dios vino a Abimelec y se le reveló en ese sueño. Amén. Y en ese sueño Dios le comunica algo que Abimelec necesitaba escuchar. Y yo te quiero decir, si Dios hace saber por su palabra, si Él se tomó el trabajo en las escrituras de escribir lo que le dijo a Abimelec en ese sueño, es porque para ti y para mí es importante que aprendamos qué le dijo el Señor a través de ese sueño que Dios le quiso traer a Abimelec. Amén. ¿Qué quiere decir? Que hay una revelación para ti y para mí por medio de ese sueño que Dios le da a Abimelec. Entonces preguntamos, ¿aquí Abraham está diciendo mentiras? ¿Aquí Abraham solo está pensando en su bienestar y no está pensando en qué va a pasar con su esposa? Si la toman, que la tomen. ¿Será que ese fue el corazón de Abraham? Entonces, ¿por qué Abraham procedió de esta manera? Y es lo que vamos a descubrir en este pasaje. ¿Por qué Abraham se comportó así? Dios le dice a Abimelec en el sueño, muerto eres. Y si nosotros interpretamos correctamente este pasaje, nos damos cuenta que Dios no está juzgando a Abraham, sino está juzgando a Abimelec. No está diciendo, Abraham, qué mentiroso, ella no es tu hermana, es tu esposa, ¿por qué no le dices al rey la verdad? Ahora sí va a caer el juicio sobre ti, Abraham. No, está diciendo es más bien sobre Abimelec, te voy a matar por hacer lo que estás haciendo, ¿cierto? Y la razón es porque había tomado a Sara, que era casada. Y nosotros decimos, pero ¿por qué Abraham no le dijo eso desde el principio? ¿Por qué no le dijo a Abimelec, ella es mi esposa? Pero ¿qué dice la palabra en este pasaje que vamos a aprender? No podemos entender lo que Dios nos quiere enseñar solo con leer una sola vez el pasaje. No podemos decir, es que aquí lo que pasó fue esto y de una vez llegar a una conclusión, sino tenemos que leer una y otra vez el mismo pasaje para extractar de allí lo que Dios nos quiere enseñar. Amén. Y este pasaje es muy importante y muy delicado, no sacar conclusiones apresuradas o estaremos entrando en juicios que no corresponden. Por eso debemos leer una y otra vez. Y dice el versículo 4, mas Abimelec no se había llegado a ella, o sea, no había tenido relaciones sexuales con ella. Y dijo, Señor, le dice Abimelec a Dios en el sueño, ¿matarás también al inocente? ¿Matarás también al inocente? Entonces aquí vemos que Abimelec, ¿qué hizo? Ora a Dios en el mismo sueño, mientras están pasando estas cosas y Dios le está hablando, te voy a matar. Enseguida él empieza a orar al Señor y le dice, Señor, ¿vas a matar al inocente? Pero antes de la palabra allí que dice, Señor, matarás también al inocente, en el hebreo está la palabra goy, que significa al pueblo, o alguien que no es judío y no tiene pacto con Dios, ¿cierto? Está esa palabra, goy. Entonces lo que le está diciendo Abimelec al Señor es, al pueblo vas a matar al justo, es lo que está queriendo decir. Tú vas a matar al pueblo, a esta nación, a este reino, o vas a destruirla, ¿cierto? Pero hasta el momento el único que ha pecado contra Dios
es Abimelec. O sea, abiertamente en esa situación de Sara y de Abraham, el único que en este momento ha pecado hasta ese momento es Abimelec. Pero las consecuencias de su pecado van a alcanzar a todo el pueblo que él está gobernando. Y una cosa que debemos aprender es que Dios muchas veces hace que sufran gente inocente por causa de nuestras decisiones, de nuestras acciones. Entonces, cuando Abimelec ve que el juicio se aproxima, dice: ¿también vas a matar al pueblo que es inocente? ¿Lo vas a matar, Señor? Y dice el versículo 5: ¿no me dijo él, mi hermana es? O sea, Abimelec le empieza a reclamar a Dios y le dice: ¿acaso él no me dijo a Abraham que era su hermana? Y ella también dijo: es mi hermano. O sea, los dos habían dicho lo mismo. Y dice claramente Abimelec: con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Amén. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. En el original dice: con certeza te digo que este hombre me dijo que ella era su hermana. Cuando dice: no me dijo él, mi hermana es, entonces está diciendo: con certeza él me dijo. O sea, él afirmó que era su hermana. Y eso es verdad. Y luego dice que ella también le dijo que era su hermano. Ambos dijeron lo mismo. Podríamos decir que Sara lo dijo porque Abraham le dijo que lo dijera, ¿sí? Porque Abraham ya le había dicho que dijera eso. Y vamos a ver más adelante en el pasaje que Abraham mucho antes de ese momento de encontrarse con Abimelec, ya le había dicho a Sara que dijera eso. Entonces podríamos decir que ella también era una mujer que no confiaba en Dios. Amén. Y dice aquí Abimelec: con mi inocente corazón y con la pureza de mis manos la tomé. O sea, yo no tuve culpa en eso. Luego dice el versículo 6. Entonces ya viene la respuesta de Dios en el sueño a Abimelec. Y le dice Dios: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. ¿No? O sea, Dios intervino antes para que Abimelec no se llegara a Sara. Y aquí hay algo importante que debemos ver. Hasta el momento, en el pasaje, las veces que ha nombrado a Dios, dice Elohim, ¿cierto? Pero aquí, cuando dice y le dijo Dios en sueños, cuando dice ahí eso, o sea, aquí no solo dice Dios, sino dice el Dios, sino que el Dios, como haciendo un énfasis en el nombre de Dios, ¿cierto? O sea, como diciendo: yo mismo te estoy diciendo, yo mismo te estoy respondiendo de mi propia boca lo que opino de esta situación. Entonces, Dios le dice que él sabe que es verdad, que no ha habido en él una mala intención, porque Abimelec no sabía que eran casados y que Dios mismo había impedido que pecara contra él. Pero entonces se descubre la verdad del corazón de Abimelec, que es a lo que yo quiero llegar con esta enseñanza. El haber querido tomar Abimelec a Sara por mujer para estar con ella, fuera casada o no, ya estaba mal. Amén. Abimelec no estaba dispuesto a casarse con Sara. Y es lo que pasa con las personas adúlteras y las personas fornicarias, ¿cierto? En la fornicación o en el adulterio, los adúlteros no están dispuestos a entrar en un compromiso, simplemente quieren satisfacer un placer temporal, ¿cierto? ¿Cómo? Simplemente es como una diversión del momento, ¿cierto? Un placer demasiado temporal, pero no hay un deseo de comprometerse. Amén. Lo mismo era Abimelec, quería llegarse a Sara. ¿Por qué? Porque la codició, porque la vio hermosa,
porque la dio de buen parecer y dijo: esta mujer se tiene que acostar conmigo. ¿Cuántas personas viven de eso, no? Nada más ven a alguien y ya están acostados. Nosotros vemos las películas que nada más se conocen en un bar y ya están en la cama al siguiente segundo, ¿cierto? Y eso es lo que hace un animal, ¿cierto? Alguien que no tiene un sentido de moral en su corazón, sino se deja llevar por su carne. Y eso es lo que estaba pasando con Abimelech. Simplemente codició a Sara y quiso estar con ella. O sea, él no estaba haciendo esto en obediencia a Dios. Simplemente vio lo que podía hacer. ¿Y por qué lo podía hacer? Porque sencillamente era el rey y él tenía toda la autoridad y dijo: ¿quién me impide? ¿Cierto? Es como yo me pongo a ver la vida de los famosos, ¿no? La vida absurda, la vida desperdiciada de los grandes cantantes, de los grandes políticos, de los grandes artistas de cine, y que tienen las esposas o los esposos, sea el caso, o cualquier otro medio que quieran, y están vacíos y están tristes, muriéndose después en su casa de enfermedades que pudieron haber ellos evitado si no hubieran tenido tanto desorden en sus vidas. Entonces uno dice: ay, tan rico esa persona que tiene toda la plata que ha soñado tener, porque puede hacer lo que quiera, porque puede tener lo que quiera, y por haber tenido y por haber hecho todo lo que quería haber hecho, lo ha llevado a una vida sin sentido y a una autodestrucción, ¿cierto? ¿Por qué? Por querer satisfacer los deseos de su carne con lo que tiene. O sea, ¿qué quiere decir eso? Mucha gente dice: si todo el mundo tuviera todo el dinero, tuviera el suficiente dinero, todos seríamos felices. Y es una gran mentira. Toda esta gente con la cantidad de dinero que maneja, y es de la gente más infeliz que hay sobre la tierra, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta. Este hombre, teniendo todo el poder, dijo: esta mujer es para mí. Apenas la conoció el día de ayer y ya en la noche se quería acostar con ella. Entonces nadie le podía impedir obrar así, pero Dios actuó de manera que Sara estuviera protegida, que fuera guardada. Entonces vemos que Dios le habla a Abimelech de juicio. No le está hablando juicio a Abraham, le está hablando juicio a Abimelech. Pero también aquí en este pasaje aparece lo que Dios piensa de Abraham. Y esto es muy importante. Bueno, ya vimos qué piensa Dios de Abimelech. Qué hombre, ¿cómo va a tener esa concupiscencia y ese deseo desordenado de irse a acostar? Bien, ya sabemos qué pensaba Dios. Pero ¿qué pensaba Dios de Abraham? ¿Será que pensaba Dios lo mismo que pensamos nosotros? Qué mentiroso Abraham. Muchas veces cuando leemos el pasaje así por encima, decimos: tan mentiroso Abraham, tan aprovechado de su esposa. ¿Qué pensaba Dios de Abraham? Dice el versículo 7: ahora pues, devuelve la mujer. Le dice Dios, le sigue hablando a Abimelech. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido. ¿Y qué dice de Abraham? ¿Qué dice Dios de Abraham? Eso, gracias Juanito. Porque es profeta. Devuélvele la esposa, devuélvele la mujer a Abraham, porque él es profeta. Tremendo. A mí esta parte me parece impresionante. Yo nunca realmente, se los digo, había visto a Abraham como profeta. Pero aquí Abraham está operando dentro de un rol profético. Amén. ¿Y qué le dice el Señor? No le dice un hombre, le dice Dios mismo a Abimelech: él es profeta. Devuélvele su esposa. ¿Y qué más dice? Y orará por ti y vivirás. Esta es una promesa que le hace Dios a Abimelech si obedece a Dios. ¿Qué le dice? Ese profeta que es Abraham va a orar por ti y tú vas a vivir, porque en este momento lo que te quiero es matar. Pero si tú me obedeces, le está diciendo en pocas palabras el Señor, si tú me obedeces, vas a vivir a causa
de la intercesión de Abraham por ti. Y luego dice la advertencia: y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos, o sea, todo su reino. Entonces aquí habla Dios enfáticamente diciendo que Abraham es ¿qué? Un profeta. Y acá lo que está queriendo decir es que es un profeta de parte de él, o sea, es un profeta de Dios. Un profeta es alguien que habla en el nombre de Dios. Pero más que hablar en el nombre de Dios, un profeta es alguien que ha recibido la palabra de Dios. Amén. Ha recibido la palabra de Dios. Y por eso yo quiero que cada uno de nosotros, tú y yo, podamos vernos como personas proféticas. Amén. Para este año, tú te veas como un instrumento profético. ¿Por qué? Porque está viniendo ¿qué? La palabra de Dios a tu vida. Abraham aquí está actuando de acuerdo a un profeta. Es muy importante aquí que Dios le llame profeta a Abraham. Dios le advierte a Abimelech que si no le devuelve la esposa a Abraham, él va a morir y todo el pueblo con él, sin importar qué dijeron Abraham y Sara o qué dejaron de decir. No importa, van a morir. ¿Por qué van a morir? Por haber hecho lo contrario a la voluntad del Señor. Entonces Dios le dice a Abimelech que la única solución que él tiene es que Abraham ore por él, que Abraham interceda por él, para poder salir de la maldición en la que se encuentra, una maldición de la que Abimelech mismo no era consciente. Pasemos al versículo 8. ¿Qué dice? Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Y temieron los hombres en gran manera. Amén. O sea, el pueblo tuvo mucho temor. Amén. Debido a que Dios se estaba revelando a través de Abimelech, pero debido a lo que hizo Abraham. Entonces, ¿qué conclusión vamos sacando de esto? ¿Que lo que hizo Abraham fue malo o fue bueno? Era un propósito de Dios para salvar a ese pueblo. Esa es la conclusión a la que yo quiero que cada uno de nosotros lleguemos. Amén. Dice el versículo 9. Después llamó a Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has traído sobre mí, sobre mi reino, tan grande pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Entonces, aparentemente este versículo es un reclamo de Abimelech hacia Abraham, airado, pero no es así. Entonces vemos que Abimelech no está acusando a Abraham de mentiroso. No le dice: ¿por qué me dijiste mentiras de que ella era tu hermana cuando era tu esposa? No dice eso la Biblia. Tampoco dice que es un tramposo, sino que reconoce la culpa por su pecado y por el pecado de todo el reino. Y le dice sencillamente: no entiendo por qué te has comportado así y has tenido que manifestar este pecado tan grande. O sea, en pocas palabras, está diciendo es que el pecado no está en Abraham, el pecado está en él. Había algo escondido en el corazón de Abimelech. Había algo torcido en ese pueblo, que cuando Dios usa esa estrategia a través de Abraham y Sara, lo que sale es a relucir el pecado no de Abraham, no de Sara, sino de Abimelech y de su pueblo. Se evidenció el pecado, se dejó ver. Y por eso Abimelech aquí no está reclamando, sino él está exponiendo su corazón y diciendo: qué grande pecado, no es que me has hecho, sino que yo estoy cometiendo. Es realmente lo que él está diciendo, ¿cierto? Es decir, que por la forma de proceder Abraham hizo que el pecado de todo ese reino se manifestara. Y esto iba a hacer que el juicio de Dios cayera, pero Abraham llegó a tiempo. Amén.
Abraham llegó a tiempo. Y yo quiero decirle a la iglesia pionera en esta mañana que Dios los va a usar a ustedes proféticamente, aún de una forma contradictoria este año, a la manera en que de pronto muchas personas no esperaban que Dios actuara. Y cuando ustedes lleguen a ciertas casas y cuando lleguen a ciertos lugares, Dios los va a usar para evidenciar el pecado que está en ese lugar, pero no solamente por hacer ver el pecado, sino por retenerse Dios de ejecutar un juicio contra ciertas familias, aún pueblos, aún congregaciones, y Dios va a evidenciar a tiempo el pecado para que ellos no sufran a causa de su propio pecado. Eso es lo que yo quiero que veamos en este pasaje tan importante. Y mira lo que dice el versículo 10. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Y entonces aquí se hace más claro lo que está diciendo en el hebreo, porque en el original ese ¿qué pensabas? Lo que está diciendo es ¿qué fue lo que viste? Cambia, ¿cierto? ¿Qué fue lo que viste para que hicieses esto? Y esto es lo que pasa con un profeta de Dios. Aquí la palabra es Raá en el hebreo, Raá con doble A, que habla también de discernir. ¿Qué discerniste? ¿Qué viste proféticamente? Tú eres un profeta y tú viste anticipadamente algo en mí y en este pueblo que nadie más había visto y de lo que nosotros no éramos conscientes. Es decir, que Abimelech está reconociendo que Abraham es un profeta que ve lo que otros no pueden ver. Entonces, como Abraham se estaba moviendo en obediencia y con sabiduría, manifestó el pecado del pueblo. Abimelech, en pocas palabras, le dice a Abraham: Dios me ha revelado que tú eres un profeta, así que dime lo que has visto para que hayas dicho lo que dijiste en cuanto a que ella es tu hermana y tú su hermano. ¿Por qué? ¿Por qué te tenías que mover de esa manera? Entonces dice el versículo 11: y Abraham respondió. Aquí viene la respuesta de Abraham a Abimelech: porque dije para mí, ciertamente, mira lo que dice, lo que dijo Abraham antes de llegar a donde Abimelech. Dijo en su corazón: ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Vemos que Abraham desde el principio había discernido que el rey y el pueblo no tenían ¿qué? Temor de Dios. Amén. No hay temor de Dios en este lugar. ¿Quién le mostró eso a Abraham? ¿Lo vio él por sí mismo? No, se lo reveló el Señor. Luego, ¿qué quería hacer el Señor? Guardar a Abimelech y guardar a ese pueblo de sufrir el juicio. De modo que Abraham sabía que si ellos hubieran sabido que ellos eran casados, simplemente hubieran matado a Abraham para quedarse con Sara. ¿Cierto? Eso era lo que ellos hubieran hecho. Entonces vemos que Abraham dijo lo que dijo porque Dios le mostró lo que iba a pasar. Y el propósito de Dios era que su revelación llegara a ellos. O sea, que hubiera una luz, tuvieran una oportunidad. Y vuelvo a decirte en el nombre de Jesús, cada uno de nosotros este año nos vamos a mover en casas, en lugares específicos para ir como la última oportunidad de Dios para esas casas o esas personas para que se arrepientan. Amén. Porque seremos usados proféticamente. Dice el versículo 12: y a la verdad también es mi hermana, está declarando Abraham, hija de mi padre, mas no hija de mi madre. Entonces estaba diciendo verdad, ¿cierto? Y la tomé por mujer, o sea, era una medio hermana, ¿cierto? Dice a la verdad, que es la misma palabra que se usa para nosotros decir en español amén, ¿no? O sea, es una palabra muy fuerte, muy poderosa. Amén. O sea, Abraham le está diciendo amén a lo que estás diciendo, Abimelech. Yo lo hice y ese amén, ¿qué quiere decir? Con certeza lo digo y sin temor y con toda seguridad lo digo, porque fue lo que Dios me mandó
hacer. Amén. Ellos no estaban mintiendo. Pero Abraham no dijo la verdad completa debido a que Dios le reveló que no lo hiciera para que no lo matara. Entonces, eso mismo, como Dios le mandó a hacer las cosas y Abraham en la obediencia al Señor, ¿qué hizo? Que su propia vida fuera guardada. Y yo quiero decirles eso, mis hermanos, que hay que tener muy pendiente este año. Y se los digo en el nombre de Jesús. Tengan mucho cuidado cómo se van a mover, cómo se van a comportar este año. Porque tenemos que movernos en completa obediencia al Señor. Si hay un desliz por ahí, alguna cosa escondida, alguna cosa torcida, eso va a ser contraproducente para nosotros. Amén. Eso mismo va a servir para nuestra propia desgracia. Sabemos que aunque Abraham hubiera dicho todo desde el principio, hubieran tratado de matarlo, pero Dios lo hubiera defendido. Pero ¿qué quería Dios más que defender a Abraham? Descubrir la verdad que había en ese pueblo. Él quiso usar esa estrategia, y a veces las estrategias de Dios son complejas y como un poquito absurdas para nosotros. En el versículo 13, ¿qué dice? Y cuando Dios me hizo salir errante, sigue diciéndole Abraham a Abimelech, cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced. Y yo quiero que pongamos mucha atención a este versículo. Dice, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, fue lo que le pidió Abraham a Sara, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. ¿Le estaba pidiendo que mintiera? No. Y aquí lo vamos a ver. La palabra para errante, cuando dice, cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, esa palabra quiere decir descarriar. ¿Sí? Pero aquí lógicamente Abraham no está descarriado. Cuando él dice me hizo salir errante, hay otro significado que es deambular. Amén. Deambular o ir de un lugar a otro. Entonces, cuando Dios me hizo deambular, pero ¿cómo salió a deambular Abraham? Guiado por Dios. Amén. O sea, no es como cuando Caín fue echado y salió errante por la tierra. Él salió sin ser guiado por Dios. Él salió como el juicio de su pecado. Pero cuando Abraham sale errante, ¿qué quiere decir? Que sale a caminar guiado por el Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que está diciendo. Yo salí así guiado por el Señor. Y dice luego, esta es la merced. ¿Qué es la palabra merced aquí? En el hebreo, merced es gesed, que habla de cuando Dios, escucha, cuando Dios provee algo. Eso es lo que quiere decir la palabra gesed. Cuando Dios provee algo para que pueda ser posible que sus promesas de pacto se puedan cumplir. ¡Qué tremendo! Eso es lo que significa la palabra gesed. Cuando Dios provee algo con el propósito de que sus promesas de pacto puedan llevarse a cabo. Y esta palabra no está solo aquí en Génesis 20, sino en varias partes de la Biblia. Merced. Entonces, ¿qué está diciendo en pocas palabras Abraham? Le está diciendo a Sara que dijera que él era su hermano para que las promesas de pacto pudieran cumplirse. O sea, no le está diciendo, Sara, miente para que yo libre mi vida. Sara, miente para que quedemos bien. Sara, haz esto para que yo quede bien. Le está diciendo, haz esto para que las promesas de Dios se puedan cumplir. Para que lo que Dios se ha propuesto hacer con nosotros se pueda cumplir. Aleluya. Y dice el versículo 14. Entonces Abimelech tomó ovejas, vacas, siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. ¿Qué vemos que hace Abimelech? Él recibe la revelación del Señor a través de todo lo que pasó en esta situación con Sara y Abraham. Y lo que hizo fue ¿qué?
bendecir a Abraham. ¿Qué hizo Abimelech? Bendijo a Abraham. No lo acusó, no lo juzgó de que era un mentiroso, de que no respetaba a su esposa. No, lo bendijo. Amén. Y le dio ganado y le dio sirvientes. Pero Abimelech lo hizo porque vio la bendición de Dios sobre Abraham. Vio el respaldo del Señor. Vio de que Abraham había ido a su tierra y a su casa para traer bendición. Y yo te digo en el nombre de Jesús, mucha gente tal vez en el momento en que reciba lo que tú le vas a llevar de parte del Señor, en el momento se van a poner enojados. En el momento de pronto van a quererte sacar corriendo, pero después van a reconocer que eso pasó para ellos poderse librar de ese pecado y poder quedar libres delante de Dios. Y lo que van a salir es bendiciéndote más en lugar de maldecirte. Amén. Abimelech reconoció el llamado profético que había sobre Abraham y que hizo bendecir ese llamado. Él, todas esas vacas, todos esos sirvientes, todos esos regalos que le dio fue simplemente bendiciendo un ministerio, bendiciendo el ministerio de Abraham. Amén. Y yo de paso quiero agradecer a cada persona allí en Bogotá, aquí en Medellín, que han bendecido nuestro ministerio. Mire, aún no teniendo estos 3 últimos domingos reuniones, y hubo gente que nos bendijo y nos bendijo de una manera maravillosa. Y esta mañana con mi familia queremos agradecerles ese corazón que han tenido para con nosotros y habernos bendecido. ¿Sabes por qué? Porque ha reconocido que hay un llamado profético y que hay algo que Dios quiere dar a través de nuestras vidas. Y dice el versículo 15: y dijo Abimelech: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Es lo que dice Abimelech. O sea, Abimelech le ofrece a Abraham que viva en su tierra a donde Abraham quiera. Y él vio que Dios estaba usando a Abraham. Y dice el 16: y Sara dijo, he aquí, perdón, y a Sara le dijo, o sea, Abimelech le dice a Sara: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para tus ojos, o para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. Y así fue vindicada. Esa palabra me pareció hermosísima. Entonces, cuando le habla Abimelech a Sara, ¿qué le dice? Que le da ese dinero a su hermano. Mira que no dice, y le di este dinero a tu esposo. ¿Qué le dice? Le di este dinero a tu hermano. O sea, está confirmando que lo que dijo Abraham estaba bien, ¿cierto? Ella dijo, sí, está bien. Digo a Abimelech, está bien que hayan tratado las cosas así, porque fue una dirección de Dios. El que le dé este dinero quiere decir que cualquiera, escucha, que cualquiera que fuera a atentar contra la vida de Abraham y de Sara, realmente estarían atentando contra alguna de las propiedades del mismo Abimelech. Por eso él le da esas 1000 monedas, diciendo, estoy metiendo mi dinero en ustedes, les estoy dando este dinero porque estoy declarando que hay algo, una parte de mí en lo que ustedes hacen. Y que cualquiera que se quiera meter con ustedes se mete conmigo también. Y eso es lo que hace la gente que da este ministerio. Se está comprometiendo también a defendernos a nosotros, a estar espiritualmente por nosotros. Y vuelvo a dar gracias por eso. Les dice, los bendice con dinero, pero a la vez está entregándoles un sello de protección. Y dice, él te es como un velo para tus ojos. ¿Qué quiere decir que Él es un velo para tus ojos? Eso se llama, para los judíos, ese es un modismo que habla acerca de legitimidad. Legitimidad. ¿En qué sentido? Quiere decir que Abimelech le dice a Sara que Abraham la estaba protegiendo a ella de una manera legítima, ¿sí? O sea, él está haciendo lo que debía haber hecho. O sea, mira que en ningún momento le dice, pero ¿cómo te desprotegió? ¿Cómo es que deja que te arrastren?
¿Cómo es que deja que llevan a los sirvientes y te lleven a mi cuarto? ¿Cómo es posible que Él te haya desprotegido de esa manera? No, Él está diciendo todo lo contrario. Él es el velo de los ojos. ¿Y cuál es el velo de los ojos? Los párpados, ¿cierto? Los ojos son una parte muy sensible del cuerpo, ¿cierto? Nada más nos meten un dedo en el ojo y ya todo el cuerpo se altera. Y los párpados sirven para eso, para proteger los ojos, es una parte delicada del cuerpo. Entonces dice que Abraham es su protector de todos los que estén a su alrededor. Amén. Está diciendo, él te ha protegido legítimamente. Y cuando dice la palabra, y así fue vindicada, no solo quiere decir que es de vuelta la honra a Sara como una buena mujer, como una mujer respetable, ¿cierto? Sino que Abimelech reconoce que todo lo que hizo Abraham y ella fue completamente correcto. Amén. O de lo contrario, él no les hubiera dado regalos, o de lo contrario, no les hubiera dado dinero, los hubiera sacado, perdónenle la expresión, a patadas de su reino. Pero Abimelech está reconociendo que lo que se hizo fue dentro de los términos correctos. Y en el momento que Abimelech reconoce, y yo quiero terminar con esto en esta mañana, el último versículo, los dos últimos versículos de este pasaje. Mira lo que pasa. Cuando Abimelech reconoce que todo es correcto por parte de Abraham, por parte de Sara, pasa algo. Sucedió algo. ¿Qué dice el versículo 17? Entonces Abraham, ¿qué? Oró a Dios. ¿Qué le había dicho Dios en el sueño a Abimelech? Que necesitaba que Abraham orara, intercediera por él para recibir una bendición aún más especial. No solo ser guardado del juicio, sino aún algo más especial. Dice, Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech. ¿Me escuchas? ¿Dios qué hizo? Sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos. Qué tremendo, qué tremendo. Entonces vemos que Abimelech era casado. Imagínate, ya trayendo otra mujer a estar con otra mujer, y era casado. Y que en su casa había una maldición de esterilidad. Había una maldición de esterilidad. Es decir, que en la casa de Abimelech ya estaba actuando una maldición. Ya venía sucediendo algo de parte del enemigo en esa casa. Y dice el versículo 18, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Entonces, gracias a que Abraham escuchó, gracias a que Abraham obedeció a Dios, él se le reveló a esa nación, a ese rey y a esa nación. Y el rey no fue condenado, sino fue muy bendecido. Él y su pueblo fueron bendecidos. Dios usó a Abraham como profeta para revelar el estado en que estaba ese pueblo. Y Dios te va a usar, iglesia. Este año te va a llevar a personas que de pronto están viviendo en una situación que ni ellos mismos saben que es pecado. Pero Dios sí ve que es pecado y hay un juicio detenido. Hay un juicio que está ahí frenado. Hay un juicio que está por ejecutarse contra esas ciudades o contra esas congregaciones o contra esas familias o contra esas personas, porque están viviendo en un pecado que ellos mismos no se dan cuenta en que están. Pero Dios te va a llevar a ti y me va a llevar a mí para evidenciar a través de una estrategia loca, a través de una estrategia que pareciera no convencional, va a llevarte para que sea evidenciado el pecado de esos lugares, de esas personas, y ellos puedan ser librados del juicio de Dios. He dicho. ¿Cómo le parece el asunto? Vamos a estar en pie. Amén. Vamos a orar. Porque vuelvo a decirte, Dios te quiere usar. Dios te quiere usar, iglesia, proféticamente.
Y yo declaro que este año para nosotros como iglesia es un año profético. Es un año para ser usados por el Señor. A veces algunos no están de acuerdo en que digamos cosas con respecto a los números del año, ¿no? Pero el 2024, si habláramos del 4, el 4 está hablando de un alcance global, algo que va a pasar a nivel mundial, ¿cierto? Y el 24 sabemos que es un número de reino, de gobierno, porque es doblemente el 12, ¿cierto? Está hablando de gobierno y del reino de Dios. Yo te invito a que cierres allí tus ojos y dejes que el Espíritu Santo termine de revelarte lo que esta mañana está hablándonos a través de esta escritura. Aleluya. Y le digas al Señor: Señor, aquí estoy yo dispuesto. Estoy dispuesto delante de ti, Señor. Yo quiero ser usado como fue usado Abraham, de ser llevado con su familia a un lugar muy específico, un lugar que tal vez era temporal, un lugar tal vez que era de paso. Él pasaba nada más por ese lugar porque proféticamente él discernió por tu Espíritu Santo que debía entrar en ese territorio y hacer lo que hizo. Y por hacer lo que hizo en obediencia a tu Espíritu Santo, salió a la luz lo que estaba pasando allí y el juicio que estaba por caer sobre estas personas a causa de su pecado. Y nosotros, Señor, estamos aquí como instrumentos tuyos y queremos discernir, Señor, lo que tú, Señor, nos quieres mostrar de lugares, de casas, de personas que tal vez en este momento ni siquiera conocemos, pero que tú las vas a poner este año delante de nosotros. Nos vas a poner en sus casas, nos vas a llevar a sus empresas, nos vas a llevar a sus instituciones, nos vas a introducir allí. Y a causa de obedecer tu voz y seguir tu estrategia de acuerdo a tu dirección, va a ser evidenciado lo que tú estás por hacer allí, Señor. Y yo te pido que a cada uno de los que estamos aquí nos uses, proféticamente nos uses. Con cada persona que está allí en el comercio, con cada persona que está allí en el hueco, con cada persona que está allí en su negocio, con cada persona que está allí, Señor, en una población, con cada persona que está allí, Señor, oh Dios, en una familia determinada. No sé a dónde nos quieres llevar a cada uno de nosotros en tiempos diferentes, pero úsanos. Solo te pedimos y nos disponemos esta mañana delante de ti. Te decimos: Padre, úsanos para ser instrumentos proféticos en ese lugar. Tu palabra dice que somos la luz y somos la sal de esta tierra. Eso quiere decir que a donde quiera que entramos, cambiamos el ambiente de ese lugar. Algo pasa en la atmósfera de ese lugar, como cuando la sal se mete en un alimento y enseguida realza el sabor de esos alimentos. Como cuando la luz penetra en un lugar oscuro y por tenue que sea, de una vez altera inmediatamente el ambiente de ese lugar. Así, Señor, llévanos con esa unción profética. Llévanos, Señor, a trastornar ambientes, a cambiar atmósferas, a que lugares, Señor, oh Dios, que están tal vez tomados por el enemigo, sea hace poco o mucho tiempo, sean alterados por nuestra presencia allí, porque somos tu luz y somos, Señor, oh Dios, tu sal en esta tierra. Somos tus instrumentos para ser usados por ti, Señor, oh Dios, para ser usados por ti, para cambiar el ambiente en donde nos encontramos, Señor, oh Dios. Oh, calabazaya la shaya la ca. Oh, calabazaya la kaya la sa. Oh, que nacica la calla. Hay gente aquí que se está moviendo en obediencia
Yo siento en mi espíritu que hay gente de la congregación que se está moviendo en obediencia, y por causa de tu obediencia te dice el Señor: yo estoy preparando personas, yo estoy preparando lugares para que este año estés allí. Dice el Espíritu Santo: yo te he hecho una agenda, yo te he preparado una agenda para este año, para que tú en cada temporada estés en un lugar específico, porque no vas a estar en esos lugares definitivamente, no vas a estar en esos lugares para siempre, sino es una pasada temporal, dice el Señor. Vas a pasar por allí temporalmente y vas a posar en la casa. Vas a estar en ese lugar por un momento y luego saldrás de allí. Pero por ese momento, por esos días o por esos momentos nada más, va a evidenciarse algo que yo quería evidenciar, a sacar a la luz algo que yo quería que saliera a la luz para sanidad de esos lugares, dice el Señor. Porque instrumentos de sanidad me son ustedes, dice el Señor, para traer sanidad a los pueblos, sanidad a las naciones, sanidad a los lugares donde yo los envío, dice el Señor. Recibe en el nombre de Jesús. Ahí donde está, recibe con fe este llamamiento, recibe con fe este encargo que te hace el Espíritu Santo para ser usado de una manera poderosa de parte del Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, te alabamos por tu palabra. Amén, aleluya. ¿Reciben esta palabra? Gloria a Dios. Amén. Dios bendiga a todos los que están conectados. Bueno, bendecimos a cada uno allí en esta transmisión. Espero que llegue esta palabra a tu corazón y le estás dando vuelta en tu corazón, en tu mente, lo que el Espíritu siga revelando de su corazón a tu corazón. Amén. Porque Dios te quiere usar. Este es un año para dejarnos usar por la presencia del Señor. Vamos a seguir transmitiendo con la ayuda del Señor los viernes, bueno, en Google Meet, mientras el Espíritu nos guía a otra cosa. Estamos los sábados a las 5 de la tarde y nuevamente los domingos 10 de la mañana, para que estemos todos conectados en lo que el Señor quiere hacer con nosotros en este tiempo. Bendiciones.